Ya, muchas gracias. Ahora sí está. Entonces, empezaremos de una vez, por favor. Como les decía, eh, esta semana vamos a hacer el capítulo número 2. Entonces, le colocaré capítulo número 2, que se refiere a geometría. Le colocaremos geometría. Geometría analítica. Analítica en el espacio. En el espacio. R3 las colocaré. ¿Ya? Eso con esto. Entonces, en este capítulo vamos a hacer una extensión de la geometría analítica que han visto en el plano, tanto en colegio, en el curso preuniversitario también. Entonces, vamos a hacer nosotros una extensión natural hacia el espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces, vamos a definir exactamente lo mismo, desde lo que es un punto, lo que es una recta, y vamos a hacer prolongaciones, por ejemplo, superficie, que pueden ser esferas, pueden ser elipsoides y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, en este capítulo hacemos solamente esa extensión natural. Entonces, primero, lo que tenemos que recordar es el espacio real. El espacio real. En el espacio real, si ustedes recuerdan, pues se define un punto con 3 coordenadas, ¿no? X, Y, Z. Entonces, esas coordenadas X, Y, Z representan un punto dentro del espacio real, que graficándolo podemos tomar los ejes de esta forma. Así. De esta manera. Y le colocaremos X, acá Y y acá Z. Entonces, es el espacio real. Entonces, cuando nosotros hablamos de un punto, nos referimos a una coordenada que está en el espacio. Por ejemplo, aquí le puedo colocar un punto P, cuyas coordenadas sean ABC. Eso. Lo cual significa que la coordenada que pertenece al eje X está en A. Bueno, es A. La coordenada para Y es B. Y para Z es C. De esa forma. Tenemos C, acá tengo A y acá tengo B. Listo. Entonces, un punto directamente es una coordenada que está dentro del espacio. Ustedes no tienen que confundir con un vector, ¿sí? Porque, por ejemplo, la forma de notación entre un vector y lo que es un punto, forma de notación es bien parecida. Sin embargo, pues un vector es la diferencia de dos puntos. Pues, por ejemplo, si yo resto el punto P con el origen, que es 0, 0, 0, obtengo un vector. ¿Ya? Entonces, recuerden bien, una coordenada llega a ser un punto, pero la diferencia de esos dos puntos llega a ser un vector. B le colocaremos. ¿Ya? Y por si acaso la notación es diferente. ¿Ya? Si yo digo esto, si yo digo, por ejemplo, P, y le colocaré P, que es A, B, C, eso es un punto. Es un punto. Pero si yo le coloco la igualdad y le coloco una barrita ahí arriba, entonces, por ejemplo, le coloco P con una barrita ahí y le coloco ahí ABC, entonces ahí hay una gran diferencia. ¿Ya? Incluso esto le cambiaré de nombre para que se note mejor la idea. Así. Por ejemplo, esos dos pueden tener las mismas. Sin embargo, el primero es punto, ¿ya? Y el siguiente es vector. ¿Ya? Entonces, eso se van a recordar, por favor. Es una gran diferencia. Por más que esté parecido, entonces se refiere a cosas diferentes. Por ejemplo, si ustedes les dicen así, les dicen A, 3 menos 2, 4. ¿Ya? Si les dicen eso es un punto. Pero si les dicen A, 3 menos 2, 4, fíjense, mismas coordenadas, con una flechita y una igualdad, eso es vector. ¿Ya? Así que, jóvenes, eso es lo primero que tienen que distinguir bien, cuando es un punto y cuando es un vector. ¿Ya?
Necesito. Entonces esto lo borraremos. Esa es la idea. Entonces directamente una coordenada llega a ser un punto. Un punto. Ahora, como ya sabemos que esas coordenadas que me dan representan un punto, ¿ya? Vamos ahora a calcular elementos con ese punto. Por ejemplo, colocaremos acá un puntito, le coloquecitos, que un guioncito le pondremos así. Vamos a colocar acá distancia. Distancia entre puntos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya sabemos que es un punto, pero vamos a calcular la distancia entre puntos. Que en sí son distancia entre dos puntos cualquiera que estén dentro del espacio. Por ejemplo, colocaremos el espacio otra vez similar al anterior. De esta forma. Listo. X, Y y Z. ¿Ya? Y vamos a colocar dos puntos cualquiera. Por ejemplo, vamos a colocar un punto acá. Y este le vamos a llamar punto P sub 1. ¿Ya? El otro punto puede estar en cualquier lugar. Digamos que está por acá. Este va a ser el punto P sub 2 con coordenadas puede ser X2, Y2 y todo eso. ¿No? Le colocaremos aquí si quiere. X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. Así. ¿Ya? Y el punto 1 le colocaremos parecido. Punto 1, que sería X1, Y1, Z1. Así. ¿Ya? Quiero calcular la distancia entre esos dos puntos. La distancia que calculamos siempre tiene que ser la distancia más corta. ¿Ya? Y la distancia más corta se llega a través de una línea recta. Entonces, si yo planteo una línea recta desde ese punto a ese punto, entonces esa longitud de me da la distancia entre los dos puntos. ¿Ya? Ahora lo que yo voy a hacer es plantear esa distancia de forma vectorial. ¿Ya? De esta forma. Por ejemplo, en el primerito puedo plantear un vector. Y este vector va a ser el vector P sub 2. De esa forma, estando con el origen. A ver. El otro va a ser un vector de esta forma. Así. P sub 1. ¿Ya? Ahora, la idea es calcular cuánto es el vector que está con azul. Entonces, yo puedo ahí agarrar un circuito cerrado y directamente plantear. Pero ustedes recuerden que el vector, según su sentido que uno quiera tomarlo, se puede colocar como punta menos cola. Entonces, si yo planteo un vector de esta forma, hacia este lado, y le llamo vector D, ¿ya? Ese vector D llega a ser directamente P sub 2 menos P sub 1. ¿Ya? O sea, el vector D es igual a P sub 2 menos P sub 1. De esa forma. Es el vector D. ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcular la distancia no es un vector, es un tamaño, algo medible. Por lo tanto, si yo saco el tamaño de ese vector, estoy calculando la distancia. ¿Ya? Es decir, la distancia entre dos puntos se calcula directamente como el módulo de P sub 2 menos P sub 1. Así, joder. ¿Ya? Entonces, esta es la distancia. ¿No? Es la distancia. Cuando ustedes quieran calcular la distancia entre dos puntos, solamente tienen que restar esos dos puntos y sacar el módulo. Y con eso ya tienen la distancia. ¿Ya? Puedo escribir una formulita incluso de forma cartesiana para poder representar esa distancia que estamos hablando. ¿Ya? Se puede. Entonces, vamos a hacer eso en la siguiente pizarra. ¿Ya? Acá habilitaré una segunda pizarra. Y tenemos lo siguiente. A ver, me dice que la distancia es igual al módulo de la diferencia de los dos puntos, que es x2, y2, z2 menos x1, y1, z1. De esa forma. Listo. ¿Cómo se restan dos vectores? Pues se restan componente a componente. Entonces, esto sería x2 menos x1, y2
menos y1, coma z2 menos z1 es el vector y hay que sacar el módulo eso. ¿Listo? ¿Cómo se saca el módulo de un vector? Raíz cuadrada de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces tendríamos así, distancia es igual a la raíz cuadrada. Perdón, un poco desviado. Tendríamos z2 menos z1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más, aunque no estoy ordenando, ¿no? Primero es x, ¿no? x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado, z2 menos z1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta raíz representa la distancia entre dos puntos. De forma cartesiana, ustedes pueden calcular de esta forma la distancia entre dos puntos. Ya, jóvenes, o lo pueden dejar en su forma vectorial, que es lo mismo. ¿Ya? A algunos les gusta recordar esto de directamente, ¿ya? Porque es más o menos como la distancia entre dos puntos, pero de forma cartesiana está prolongado hacia el espacio. ¿Ya? Así de simple. Ejemplo. Un ejemplo directo sería este. Hallar la distancia entre los puntos, y puede ser cualquier punto. Vamos a colocar A que sea 7 menos 2, 1, y B que sea 4 menos 3 menos 2. ¿Así? Quiero calcular esta distancia. ¿Ya? Entonces, verán, acá en la fórmula que hemos deducido, yo he puesto el punto P1 y el punto P2 en cualquier lugar. A ver, ahora podría haber colocado en otro. Bien, igual, pero eso es lo de menos, porque como estamos calculando la distancia, no importa hacia dónde yo dirija el vector, ¿ya? El tamaño va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden dar a A como punto 2 y a B como punto 1, igual, al revés, no hay ningún lío. Entonces, así, solución, rapidito, solución. El punto 2 que sea A y el punto 1 que sea el B. Entonces tendríamos esto, distancia es raíz cuadrada, y acá tendríamos 7 menos 4 al cuadrado, más menos 2, menos con menos se va a hacer más, 3 al cuadrado, más 1 menos, con menos se va a hacer más 2 al cuadrado. Así. ¿Están de acuerdo? Eso sería, ¿verdad? Calculamos, distancia D va a ser raíz cuadrada. 7 menos 4 es 3, 3 al cuadrado 9, más menos 2 más 3 es 1, 1 al cuadrado 1, más 2 más 1 es 3, 3 al cuadrado es 9. Entonces tengo así. Y esto de acá sería la raíz de 19. ¿Ya? Perdón, hay unos peditos peleando afuera. Entonces tendríamos esto, raíz de 19. Raíz de 19 es más o menos 4.4, algo por ahí, ¿no ve? Pero tranquilamente lo puedo dejar como raíz de 19 porque es un resultado exacto, ¿no ve? Entonces, esa es la distancia. Le colocaremos, ¿ya? Raíz de 19. Entonces, tengo eso. Y eso de ahí es la distancia. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta ahí? Creo que no, ¿no? Solamente estamos haciendo distancia entre dos puntos. Ya. Entonces, continuaremos. Así se calcula la distancia entre dos puntos, ¿no es? Facilito. Ahora, acá, lo que vamos a hacer en esta parte va a ser, le colocaremos un guioncito también. Otra cosa que se puede hacer con los puntos, ¿ya? Que va a ser la división de segmentos. División de segmentos. Segmentos en una razón dada. ¿Ya? División de segmentos en una razón dada. ¿Ya? Es decir, tienen que darme cuál es la razón en la cual se va a dividir el segmento. Si es que yo conozco eso, entonces puedo hallar el punto de división. Eso es a lo que se ve. ¿Ya? Ahora,
como ustedes saben, un segmento es una porción de una línea, ¿verdad? Es una porción de una línea. Es decir, imagínense que ustedes acá tienen un punto 1 y llega hasta no sé dónde sea, hasta acá, digamos. Listo. Incluso yo puedo calcular la longitud de esa línea, ¿no? De ese segmento. Con la distancia entre dos puntos, tranquilo, calculo cuánto es la longitud. ¿Ya? Pero acá la idea no es esa. La idea es dividir este segmento en una razón. Por ejemplo, si alguna vez ustedes les dicen, divida en dos partes iguales, entonces tienen que hallar el punto medio, porque el punto medio lo va a dividir en dos partes iguales. ¿No ve? Pueden decirles que en la primera parte esté el 80% y en la otra parte esté el 20%. Entonces, en ese caso, más o menos el punto de división va a estar por acá, más o menos. Ahí, ¿no ve? Donde acá va a estar el 20% y allá va a estar el 80%. ¿No ve? Sí. También podrían decirles dividir en el primer lado que está el 30% y en el otro lado el 70%. ¿No ve? Entonces, esa razón les tienen que indicar. ¿Ya? Y una vez que ustedes conozcan esa razón, pueden hallar el punto de división. ¿Ya? Acá, para tener nuestra formulita, vamos a decir que ese punto de división sea este, el punto P. ¿Ya? Ese puntito P que es el de división. ¿Ya? Entonces, yo tengo que saber cuánto es esto o qué proporción por lo menos representa eso. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de la línea? Y con eso también voy a conocer qué porcentaje ocupa esta segunda parte. Así, de esa forma. ¿Ya? Entonces tendríamos eso. ¿Ya? Ahora, al decirme la razón dada, se refiere a ese valor. ¿Ya? Para esa razón se utiliza una letra griega, que es lambda. ¿Ya? Lambda se representa con, aquí le colocamos con azulito, con esta letrita, lambda. Esa lambda es bien importante. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la razón. Entonces, eso se calcula directamente como A sobre B. Entonces, como me dice una razón dada, yo tengo que conocer esto. ¿Cuánto vale esto? ¿Ya? Un ejemplo. Si me dicen calcula el punto medio, entonces el primer segmento digamos que vale X, el otro segmento va a ser del mismo tamaño, también va a valer X. Si me dicen punto medio, ¿no ve? Entonces les reemplazo en mi identidad, yo tengo que esto es igual, A vale X, B vale X, divido entre los dos y lambda vale 1. ¿Se dan cuenta? Entonces para el punto medio, lambda vale 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que me pidan dividir en tres partes iguales. ¿Ya? Entonces yo necesito dos puntos de división. Entonces, en el primero, digamos que acá valga X, y en el segundo esto valga 2X. ¿Se dan cuenta? Entonces, la parte de este P hasta P sub 2 es el doble de grande del primer lado. Entonces, si los reemplazo en mi valor de lambda que tengo, lambda va a ser A vale X, B vale 2X. Simplifico y lambda vale 1 medio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el valor de lambda yo puedo calcular. Puede ser 1, puede ser 1 medio, puede ser 2, 4, no sé, depende como quiera vivir. ¿Ya? Pero ese valor de lambda se calcula nomás, según lo que ustedes les piden. ¿Ya? Eso recuerden, por favor. Eso es nomás, lambda es A sobre B. Con cualquier medida que ustedes les digan, pueden calcular tranquilamente. ¿Ya? Ahora, veremos. La idea acá es calcular cuánto vale ese punto P. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese punto P de división? Es lo que yo necesito. Entonces, para eso haremos lo siguiente. Nosotros sabemos que lambda es igual a A sobre B. ¿No ve? De acá puedo pasar B a multiplicar, entonces B multiplicado por lambda, puedo decir, es igual a A. ¿No ve? Vamos a decir así. B por lambda es igual a A. ¿Listo? Ahora, ¿quién es B? B. Según lo que tenemos, B es el punto 2 menos el punto P por lambda igualado a A. Y A es punto P menos punto 1. ¿Se dan cuenta? Ese es el tamaño. Entonces, de acá yo tengo que despejar P. Entonces, para despejar P, ¿qué hago? Aquí le colocaremos
punto P sub 2 que se va a multiplicar por lambda, ¿no ve? Entonces sería lambda P sub 2 menos lambda P es igual a P menos P sub 2. Despejaré P. P sub 1 se va a ir a sumar. P sub 1 más lambda veces P sub 2 es igual a P y el otro se va a ir a sumar. Más lambda P. Así. Ahora, del primer lado puedo tener P sub 1 más lambda veces P sub 2 y de este lado sacándole la P tendríamos 1 más lambda. ¿Listo? 1 más lambda es un número. ¿Verdad? Ese número lo puedo pasar tranquilamente a dividir. Entonces resulta que P va a ser igual a 0.1 más lambda veces el punto 2 dividido entre 1 más lambda. Así, jóvenes. Esto es. Esta es la formulita para hallar un punto de división. ¿Ya? Con esa formulita yo puedo dividir cualquier segmento que me dé según la razón que me están pidiendo. ¿Ya? Según la razón que me están pidiendo. ¿Ya? Así. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para poder calcular el valor de P. ¿Ya? Para lo cual hay que definir primeramente cuánto vale lambda. Entonces, si hay una consulta, me dicen, por favor. De todas formas, acá vamos a colocar un ejemplo de la siguiente. Aquí colocaremos, a ver, ejemplo. Ejemplo. ¿Ya? A ver, haremos algo que nos va a servir bastante. Vamos a decir esto. Hallar el punto medio. Hallar el punto medio entre A, 4 menos 2, 7, y B, 12 menos 8 le colocaremos, menos 11. ¿Listo? ¿Ya? Tengo que hallar el punto medio entre esos dos puntos. ¿Sí? La idea es bien simple, ¿no ve? Entonces vamos a colocar lo siguiente, solución. ¿Ya? Solución. Entonces, vamos a colocarnos una idea gráfica. Por ejemplo, si me están hablando de eso, esto aquí que sea A, de esta forma, y aquí le colocaremos B. ¿Ya? Me están pidiendo calcular el punto medio. ¿Ya? Punto medio. Entonces, si me piden calcular el punto medio, entonces el punto medio va a estar más o menos por acá, que le puedo llamar P. En este caso le voy a llamar E. ¿Ya? Ese que es el punto medio. Entonces, ¿qué significa? Que si ese es el punto medio, acá esto vale A. Pero ¿a cuánto es? No sé, X de punto. ¿Ya? Y como es el punto medio, a este lado también hay X. ¿No? Porque las dos longitudes tienen que ser iguales porque es punto medio. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale lambda? A vale X, B vale X. Simplifico los dos, tengo 1. ¿Se dan cuenta? Lambda vale 1. Los reemplazo. El punto medio, ¿quién es? Según lo que me estaban dando acá, vamos a ir. Dice punto 1 más lambda veces punto 2 sobre 1 más, ¿cuánto? 1 más lambda. Pero lambda vale 1. ¿No ve? Entonces les reemplazo en esta formulita. El punto 1 es A, acá sería más 1 multiplicado por el punto 2 que es B, sobre 1 más lambda, y lambda vale 1. Ese es el punto medio. Así. ¿No ve? Incluso lo puedo escribir más facilito. El punto medio es igual a A más B entre 2. ¿Ya? Incluso estos tres se pueden memorizar si quieren. ¿Ya? Cuando les piden calcular el punto medio, hay que sumar los dos puntos y dividir entre 2. Así de simple. ¿Ya? Así de simple. Incluso esto ustedes lo pueden agarrar directo como formulita y recordar, cuando me piden el punto medio, yo calculo A más B entre 2. Así de fácil. Cuando sea punto medio. ¿Ya? Acá le colocaremos. Esa es la formulita para el punto medio. Y les comento qué es lo que más se utiliza.
En algunos casos me van a pedir tal vez que el primer lado esté 70% y el otro lado 30%. ¿Ya? Se puede calcular igual. Pero lo que más se utiliza en geometría es el punto medio. ¿Ya? Entonces, sería bueno recordar esa formulita. ¿Ya? Entonces, por nuestro caso, entonces, hacemos eso. Punto medio es igual al punto A. A es 4 menos 2, 7, sumado más punto B, que es 12 menos 8, menos 11, y esa suma dividida entre 2. Acá tendríamos lo siguiente. 4 más 11, 4 más 12, 16. Menos 2 menos 8, menos 10. 7 menos 11, menos 4, ¿no ve? Tenemos eso. Y todo esto de acá dividido entre 2. Entonces, cada componente hay que dividirla entre 2. Entonces, M sería igual a, como punto lo voy a colocar, sería 8 menos 5 menos 2. Así, escrito como punto. ¿No ve? Ahí está. Eso es. M es 8 menos 5 menos 2. ¿Ya? Ese es el punto medio entre los dos puntos. ¿Ya? Y les repito, eso es lo que les van a pedir más que otra cosa. ¿Ya? En todo caso, pues esta parte siempre, lo único que tienen que recordar es cómo hallar lambda. ¿Verdad? Si ustedes definen la longitud de cada segmento y luego aplican lambda es A sobre D. Con eso sale. Así, jóvenes. Ya. Si tienen una preguntita, me dicen, por favor. Con el punto, pues, a lo mucho se puede hacer eso. Vamos a complementar este punto con figuras geométricas ahora. ¿Ya? Pero así hablando de solo punto, pues, se puede hallar punto de división o distancia entre puntos. Es lo único que podemos hacer. Inge, Sí, adelante, dime. el valor de lambda para hallar el punto medio siempre va a ser 1, en este caso. En el punto medio, sí, lambda siempre es 1. Entonces, por eso esto lo pueden agarrar como formulita, como os decía. Les dicen punto medio es A más B sobre 2, directo. Para el punto medio. ¿Ya? Para el punto medio. Gracias, Inge. Listo. Entonces, agarraremos una figura geométrica. ¿Ya? Acá. Habilitaremos una pizarrita. Vamos a agarrar una figura geométrica. Aquí le colocaremos recta. Listo. ¿Ya? Vamos a hacer la recta, pero en el espacio, ¿no? Obviamente. Entonces, la definición de la recta es exactamente la misma que en el plano. ¿Ya? Es el lugar geométrico formado por puntos que siguen una misma dirección. ¿Ya? Entonces, eso es una recta. ¿Ya? Y en el espacio sigue siendo de la misma forma. ¿Ya? Lo vamos a representar acá de manera gráfica. Colocaremos lo siguiente. Consideremos el siguiente esquema. Y lo vamos a definir vectorialmente. Considera el siguiente esquema vectorial. Así. Entonces, colocaremos un esquema vectorial. Aquí yo voy a agarrar a X, a Y y a Z. De esa forma. ¿Ya? Ahora, colocaremos. Como os decía, vamos a colocar una línea. ¿Ya? Una línea. Entonces, le pondré una línea con rojo, no creo que haya ningún inconveniente. Una línea con rojo así. Esa. ¿Ya? Incluso lo haremos un poquito más gruesita. Así, digamos. ¿Ya? Así. Y a esto de acá le vamos a llamar L. ¿Ya? La línea L o recta L. ¿Listo? Entonces, como habíamos dicho, la recta es un lugar geométrico de puntos que siguen una misma dirección.
¿Bien? Entonces, si ustedes recuerdan, en el plano, para poder definir una recta, lo que ustedes usaban era dos puntos, o un punto y una pendiente, ¿verdad? La pendiente, si recuerdan, era la tangente de la inclinación, y la inclinación se calculaba respecto del eje X. Sin embargo, en este caso, en el espacio, eh, depende. Se puede calcular inclinación respecto al eje X, inclinación respecto al eje Y o inclinación respecto al eje Z. ¿No ve? Entonces, acá es un poquito más complicado si es que uno quiere plantear eso. Ahora, se puede ayudar utilizando los cosenos directores, pero para eso necesita ángulos respecto de cada uno de los ejes. Entonces, para evitar ese paso, nosotros vamos a definir un vector que posea la misma dirección que las rectas, ¿ya? Un vector direccional. Entonces, de la figura que están viendo ustedes ahí, voy a colocarle un vectorcito así. Con amarillo le pondré por esta vez, ¿ya? Y este vector le vamos a colocar vector U, que es un vector conocido, ¿ya? Entonces, ese vector U tiene que tener la misma dirección que las rectas. Es decir, ambos tienen que ser paralelos, de esa forma, ¿ya? Y si ambos tienen la misma dirección, entonces la recta sería directamente un lugar geométrico de puntos que siguen la misma dirección que el vector U, ¿ya? Entonces, todos los puntos que nosotros hagamos, digamos, aquí está un punto, le colocaremos punto 1, acá que está el punto 2, ¿ya? Entonces, directamente podemos calcular la ecuación de esa recta utilizando ese vector U. Ya, jóvenes, entonces, no es nada complicado. Recuerden, en el plano para una recta ustedes buscaban dos puntos o punto pendiente. En este caso la idea es la misma. Van a buscar un punto y un vector direccional y nada más. Con eso ya está. ¿Ya? Eso. Entonces, van a recordar esto bien, por favor. Ahora, acá, colocaremos así. Mire, este punto de acá lo voy a colocar P sub 0, le colocaré. Y este otro punto lo vamos a colocar solamente como un punto P o punto genérico. ¿Ya? El sí punto genérico me refiero que es el punto X, Y, Z, que le da origen o que genera a la ecuación de la recta. Entonces, definiremos la ecuación de esta recta. Primero, uno puede directamente agarrar un vector restando dos puntos. ¿Eh? Entonces, si ustedes ven ahí la figurita, si restan P menos P sub 2, eso les da un vector. ¿Verdad? La resta de dos puntos da un vector. Y resulta que este vector tiene que ser paralelo al vector U. De esta forma. ¿Ya? Aquí, perdón, estoy colocándole mal. Este es punto P sub 0. ¿Verdad? Esa es la única condición que tiene que cumplir. Que la resta de esos dos puntos siempre tiene que ser paralelo al vector U. ¿Ya? Entonces, aquí colocaremos quiénes son quién. P. P es X, Y, Z. Este es el punto genérico. ¿Ya? P sub 0. X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Este tiene que ser un punto que yo ya tengo que conocer. Entonces le colocaremos punto conocido. ¿Listo? Y este U de acá le colocaremos con coordenadas U1, U2, U3. Este le vamos a denominar vector direccional. ¿Ya? Punto conocido, vector direccional. ¿Listo? Así. ¿Ya? Entonces, esos son los tres elementos que vamos a considerar para generar la ecuación de una recta. Listo. Entonces, acá voy a hacer una pequeña división. Así. ¿Ya? Plantaremos acá, y colocaré guioncitos, un guión, perdón, ecuación de la recta. Es decir, ¿cómo puedo yo crear una recta o generar la ecuación?
Así, jovencitos. Entonces, tenemos esta ecuación de las D. Hay diferentes ecuaciones o formas de las D. Entonces, esas de ahí las vamos a empezar a describir ¿ya? Según los elementos que tenemos acá. ¿Ya? Por ejemplo, primero, sabemos que P menos P sub 0 tiene que ser paralelo a U. ¿No ve? Entonces, si lo escribimos, aquí le colocaré de una forma vectorial, tendríamos lo siguiente. ¿Ya? Vamos a decir P menos P sub 0, así, es paralelo a 1, ¿ve? Así. Ahora, como es paralelo, nosotros sabemos que dos vectores son paralelos y son proporcionales. Entonces, se cumpliría este hito. P menos P sub 0 es igual a K veces U. Listo. Sin embargo, no se utiliza el valor de K. ¿Ya? Porque como esta es una figura geométrica, entonces ese valor de K puede ir variando. ¿Ya? Puede ir variando. Es decir, si K vale 0, yo obtengo un punto. Si K vale 1, obtengo otro punto. Si K vale 2, obtengo otro punto. Entonces, por ejemplo, no tiene mucho sentido llamarle constante. Es mejor utilizar un parámetro. Entonces, en vez de K, se utiliza la T. ¿Ya? Así, 3 veces. Y ese es un parámetro. Por tanto, si decimos esto, punto P, el P sub 0 lo paso a aquel lado a sumar, y acá tendríamos T veces 1. Esta se denomina forma vectorial de la red. Esto es una forma de escribir la ecuación de una red. De forma vectorial. ¿Ya? Tenemos esto. Esa es la forma vectorial de la red. ¿Ya? Por ejemplo, aquí le colocaremos un ejemplito. Ejemplo. Si ustedes les dicen esto, P es igual a 3 menos 2, 1, más T veces 1, 0, 2, digamos. Eso es una recta. Es una recta que está escrita de forma vectorial. ¿Ya? Eso es una recta. Donde ahí le están diciendo que el punto conocido es el punto 3 menos 2, 1. ¿Ya? Ese es el punto conocido. Y su vector direccional es 1, 0, 2. Eso es lo que les dice. ¿Ya? Entonces, esto por favor van a distinguirlo bien. Si les dan una ecuación de esta forma, les están hablando de una recta. Eso. Entonces, esa es la primera ecuación. ¿Ya? Acá, en la siguiente pizarra, vamos a colocar otra forma. Forma paramétrica. Forma paramétrica. Paramétrica. Listo. Esta forma paramétrica se saca a partir de la forma vectorial. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben esto, ¿no? Que la forma vectorial es igual a P igual a P sub 0 más T veces U. ¿No ve? Entonces, ¿quién es P? Yo sé que P es el punto genérico, X, Y, Z. El punto conocido es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿No ve? De esa forma. Más T veces U, que es U1, U2, U3. Listo. ¿No ve? Entonces, uno puede realizar la suma en el otro miembro. Y acá tendríamos X sub 0 más T veces U1, Y sub 0 más T veces U2, Z sub 0 más T veces U3. ¿No ve? Tendríamos eso. Y si nosotros igualamos, porque al final son elementos que están en R3, pues para que estos sean iguales, las componentes también tienen que ser iguales. ¿No ve? Entonces significa que X va a ser igual a X sub 0 más T veces U1, Y va a ser igual a Y sub 0
más t veces u2 y z va a ser igual a z sub 0 más t veces u3. Entonces, esto de acá, escrito de esa forma, también representa la recta. Entonces, una recta escrita de forma paramétrica tiene esta ecuación. Esta ecuación. ¿Ya? De esta forma. Entonces, esa es la forma paramétrica de la recta. ¿Ya? Así. Eso. ¿Ya? Entonces, una recta también se puede escribir de esa forma. Utilizando un parámetro t, donde el que es independiente es el punto y el que está multiplicado por t es del vector direccional. ¿Ya? Y esa es la forma paramétrica. ¿Ya? Ahora, acá le colocaremos una pequeña observación. Y vamos a decir, para cada valor de t, se halla un punto. Se halla un punto diferente. Listo. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hallar varios puntos utilizando la forma paramétrica. ¿Ya? Entonces, recuerden esto, por favor. ¿Ya? Ahora, hay una última forma. Y esta última forma incluso es la más utilizada. ¿Ya? Acá le colocaremos forma simétrica, coma, cartesiana. También se llama cartesiana. Cartesiana o canónica. Ya recibe esos tres nombres. Forma simétrica, cartesiana o canónica. ¿Ya? Entonces, incluso esta es la forma donde más se representa. Esta forma o última forma que tenemos sale de la misma ecuación de la forma paramétrica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen esto. De la forma paramétrica tienen que x es igual a x sub 0 más t veces u1. Y es igual a y sub 0 más t veces u2. Z es igual a z sub 0 más t veces u3, ¿no ve? Entonces, imagínense si de cada una de estas ecuaciones ustedes despejan t. ¿Ya? Si despejan t, entonces del primero tendríamos lo siguiente. T va a ser igual a x menos x sub 0 sobre u1. ¿Se dan cuenta? Eso de acá tal vez se está desordenando. Lo voy a separar un poquito ya, por favor. Así le colocaremos. Así por cuestión de espacio. Así le colocaremos. Ya, para que esté ordenadito. Listo. Entonces, si de la primera ecuación ustedes despejan t, tendrían eso, ¿no? O sea, x sub 0 se va al otro lado de restar y el u sub 1 al final se va a dividir. ¿Ya? Tendríamos eso. Si de la otra ecuación hacemos lo mismo, despejo t, tendría y menos y sub 0 sobre u2. ¿Lo ven? Y si del último hacen lo mismo, despejan t, tendrían z menos z sub 0 sobre u3. ¿Se dan cuenta? Tenemos así. Entonces, t puede tomar uno de esos tres valores. ¿No ve? Pero recuerden que t siempre va a ser la misma para todas las d. ¿No ve? Eso significa que todos esos valores tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, la forma simétrica es exactamente eso. Ustedes lo igualan solamente. X menos X sub 0 sobre U1 es igual a Y menos Y sub 0 sobre U2. Y esto es igual a Z menos Z sub 0 sobre U3. Listo. Esta que estoy marcando es la forma simétrica cartesiana o canónica de la recta. Y esta es la más utilizada. Esta es la más utilizada. Incluso si es que ustedes les dicen, haya la ecuación de una recta, tienen tres formas. Pero la que es la que tienen que ustedes escribir, si es que no les aclaran nada, es la forma simétrica. ¿Ya? Es la forma simétrica. Esta es la que hay.
utilizar, si es que no les dicen nada. Ahora, si en el problema les dice, haya la forma paramétrica, ya de hecho hay que utilizarla. Pero si no les dicen nada, ustedes tienen que hallar la forma. Ya con eso, entonces tenemos así. Así. Entonces, esas son las tres formas de escribir la ecuación de una recta. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplito acá. Esto. A ver, haremoslo así. Ejemplo. Ejemplo, colocaremos. A ver, mire, vamos a hallar algo que en realidad es evidente. Por ejemplo, si es que yo quiero calcular la ecuación de una recta y me dan 2 puntos, es suficiente, ¿no ve? Porque sobre 2 puntos yo puedo apoyar una recta cualquiera. No es necesario que me den 3 puntos. No es necesario. Con que me den 2 puntos, yo puedo apoyar una recta sobre esos 2 puntos. En el espacio también se cumple eso. ¿Ya? Entonces, haremos un primer ejemplo en ese sentido. Y vamos a decir lo siguiente. Hallar la ecuación de la recta. ¿Qué pasa por los puntos? Por los puntos A. 4 menos 2, 3. Y B, 1, 7 menos 1. Así, tengo que hallar la ecuación de una recta que pasa por sus dos puntos. Eso es lo único que necesito. No necesito más cosas. Con eso yo puedo hallar la recta. ¿Ya? Así que veremos. Ya no me falta ningún dato más. Con eso yo puedo hallar la recta. Ahora, mire. En el plan, cuando hacemos un problema de geometría, es adecuado graficar. ¿Ya? Pero a veces pueden darme un punto que sea bien lejano del origen y graficar para mí se me va a hacer bien difícil. ¿Ya? Entonces, lo más importante es colocar una idea gráfica de cómo es el problema, sin necesidad de colocarlo de forma exacta donde estén los puntos. ¿Ya? Es decir, sí, yo me doy una idea rápida. Me piden una recta. Esta que sea la recta que me están pidiendo. L sub B le llaman, recta buscar. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice? Esa recta que yo quiero calcular tiene que pasar por dos puntos. ¿No ve? Tiene que pasar por dos puntos. Entonces diré que este es el punto A, digamos. Este es el punto A y este es el punto B. Listo. Me da necesito. Ahí ve. ¿Ya? Ahora recuerda, para calcular la ecuación de una recta, yo necesito un punto y un vector direccional. ¿Ya? ¿Tengo un punto? Sí, incluso tengo dos. Lo que no tengo es el vector. ¿Cómo calculo el vector? Ya. Lo primero que hemos dicho el día de hoy. Un vector se puede calcular restando dos puntos. ¿No ve? O sea, yo puedo calcular este vector que vaya desde acá hasta acá. Puedo calcular ese vector. Y ese vector le vamos a llamar vector direccional U. Y lo voy a escribir como si fuera B menos A. De esta forma. ¿Es correcto? Sí. Yo de esto B menos A obtengo un vector. Y resulta que ese vector tiene la misma dirección que la recta. ¿No ve? Entonces, eso yo lo puedo hallar como vector direccional. O utilizar, mejor dicho, como vector direccional. ¿Listo? Entonces, calculamos ese. U. U es igual a B menos A. ¿Ya? B menos A. Calculamos. ¿Quién es B? B es 1, 7 menos 1. Menos A. A es 4 menos 2, 3. ¿Ya? Saco la resta. 1 menos 4. Aunque un ratito. Está bien, ¿no? B menos A le he puesto. Sí, está bien. Listo, entonces 1 menos 4 sería menos 3. 7 menos 2 sería 9. 1 menos
perdón, menos 1, menos 3 sería menos 4. ¿Están de acuerdo con eso, no ve, jóvenes? Entonces tenemos esto. ¿Ya? Ese es el vector direccional U. Entonces ya tengo. ¿Ya? Tengo vector direccional. Necesito un punto. Ahora, ¿quién puede ser el punto P sub 0? P sub 0 puede ser quien sea. A le pondré. ¿Ya? Entonces, el punto P sub 0 va a ser el punto A. ¿Ya? El punto A es 4 menos 2, 3. ¿Ya? Ahora, no se preocupen. Si es que alguien quiere agarrar el punto B, no hay ningún problema. Igual es un punto conocido sobre la D. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Ya pueden agarrar cualquiera de los dos. La cosa es que ustedes tengan un punto y un vector direccional. Ya. ¿Listo? Ahora, fíjense. ¿Qué recta me piden calcular? No me dice. Como no me dice, yo voy a calcular la simetría. ¿Ya? O canónica o cartesiana. ¿No? Eso vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, fíjense. Voy a ir un poquito atrás a la pizarra 6. Ya. Ahí tengo, fíjense. La ecuación simétrica es la que está con rojo. Bueno, la que está encuadrada con rojo. ¿No ve? Listo. Recuerden, X, Y y Z son el punto genérico. Esos no van a cambiar para nada. ¿Ya? El que sí puede cambiar son el punto conocido y el vector direccional. ¿Ya? Entonces, voy a colocar esto. ¿Qué tengo? Facilito. X menos el punto. Y menos el punto. Z menos el punto. Y abajo vienen las coordenadas del vector direccional, ¿no ve? Entonces, eso nomás es. ¿Ya? Le colocaremos. X sub 0 es del punto A en este caso, ¿no? Y sub 0 es del punto A también y el Z sub 0 es del punto A también. ¿No ve? Entonces, si los reemplazo, tendría lo siguiente. X menos 4, acá sería menos 2, se va a hacer más 2. Y el otro sería Z menos 3. Le he colocado del punto. Abajo viene el vector direccional, que es menos 3, 9, menos 4. Así, jovencitos. ¿Listo? Esa es la recta que estaba buscando. ¿No? Es la recta que estaba buscando. Entonces aquí le colocaré. Recta buscada es eso. Y lo marco. Sí, jóvenes. Entonces ahí está. Esa es la recta. ¿Ya? ¿Qué pasa si les decía, hay la recta en su forma paramétrica? En su forma paramétrica le coloco L buscada, o sea, la misma recta. X, Y, Z. Aquí, en columna le coloco X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Ya? Por ejemplo, esos son del punto. 4 menos 2, 3. Más, T veces el vector direccional. Menos 3 por T va a ser menos 3T, ¿no ve? Acá tendría 4 menos 3T. El otro sería 2 más 9T. Y el otro sería 3 menos 4T. ¿No ve? Esa es la forma paramétrica de la recta. ¿No? Así también lo puedo escribir. ¿Qué pasa si me dicen cuál es la forma vectorial? La forma vectorial es P igual a, acá viene el punto. El punto, el que he utilizado es el 4 menos 2, 3, ¿no ve? Más T veces el vector direccional. Menos 3, 9, menos 4. ¿Listo? Esa es la otra forma. ¿Ya? Entonces, estas, por ejemplo, son rectas. Escritas de formas diferentes. Es la misma recta escrita de las tres formas. Les repito, en algunos casos les dicen, haya la forma vectorial. Pues hay que dar la tercera. A veces les dicen, haya la forma paramétrica. Escriben nomás. Y si no les dicen nada, entonces calculan la simetría. Así de sencillo. Ya, pero recuerden, ustedes no tienen que complicarse nunca.
Si les piden hallar la ecuación de una recta, ustedes buscan un punto conocido y buscan un vector direccional y con eso ya está resuelto. Así de simple. ¿Sí? Así de simple. Listo. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, ustedes tienen que darse cuenta rápido de qué elemento les dan de alguna recta. ¿Ya? Si les dan algún elemento relacionado con alguna parte de la recta, ustedes tienen que calcular. Por ejemplo, si es que ustedes observan la ecuación que está acá arriba, la que está con amarillo, y les dicen, esta es una recta, y les preguntan, ¿quién es su vector direccional? Ustedes saben que el vector direccional es el que está abajo. O sea, su vector direccional sería menos 3,9, menos 4. Rapidito, si les dicen un punto a la recta, el punto hay que cambiar de significado, ¿no? Entonces sería 4, el otro sería menos 2 y el otro sería 3. ¿No ve? 4 menos 3, 2 es un punto sobre la recta. El que está abajo es el vector direccional. Aquí igual los que están con T es el vector direccional para la forma paramétrica y los que no tienen T son el punto. ¿No ve? Así. De la forma vectorial más facilita. El que está suelto acá adelante es el punto y el que está multiplicado por T es el vector direccional. ¿Ya? Entonces, eso tienen que recordar. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta por si acaso? Creo que no, ¿no? Se entiende. Sí, adelante. Está claro, Inge. Ah, ya. Gracias. Entonces, miren, eso es un ejemplito de cómo se halla la ecuación de una recta. Como están viendo, es sencillo nomás. ¿No ve? Ahora, muchas veces, pues, no solamente me piden cálculo una recta. En algunos casos yo necesito saber qué relación tiene una recta respecto de otra recta. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer acá, en esta nueva pista. ¿Ya? Hasta ahí. Solamente hemos descrito las ecuaciones de la recta y hemos hecho un ejemplito en una recta cualquiera, escribiéndolo en sus tres formas. ¿No ve? Acá, en esta nueva pizarra, vamos a determinar posición. ¿Ya? Colocaremos posiciones relativas. ¿Ya? Posiciones relativas entre rectas. ¿Ya? Van a ser posiciones relativas entre rectas. O sea, cómo está acomodada una recta respecto de otra recta. ¿Ya? Eso. Y eso también es bien importante. ¿Ya? Acá, por ejemplo, lo primero que vamos a hablar va a ser del paralelismo. ¿Ya? Paralelismo. ¿A qué se refiere? Pues que una recta es paralela a otra recta. ¿Vale? Y eso puede ocurrir bastante. Entonces, por ejemplo, digamos que esta sea la recta L1. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar otra recta que sea L2. Entonces, si estamos hablando de paralelismo, entonces la recta L1 va a ser paralela a la recta L2. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcular una de las rectas y me dan como dato a la otra, entonces yo tengo que recordar que si las dos rectas son paralelas, entonces poseen la misma dirección. ¿No? En palabras simples, pues la dirección de la primera tiene que ser igual que la dirección de la segunda. ¿Ya? Y eso está dado por su vector direccional. Es θ. Y lo puedo colocar vector direccional 1. ¿Ya? Pero como os digo, eso acá es, en algunos casos tiene que tener la misma dirección, pero en algún caso puede tener tal vez un sentido diferente. ¿Ya? La cuestión es que si dos rectas son paralelas, sus vectores direccionales también tienen que ser paralelos. Ahora, puede que alguno sea con otro sentido, así por ejemplo. U2 les colocaremos. Puede que sea así. ¿Ya? O pueden ser incluso del mismo tamaño.
puede darse lo mismo. ¿Ya? Entonces, acá vamos a decir lo siguiente. Primero, si L1 es paralelo a L2, las dos rectas son paralelas. Primero, L1 es paralelo a L2. Entonces, sus vectores direccionales igual son paralelos. Eso me quiere decir. Así, ahora recuerdan la condición para paralelismo. Si es que dos vectores son paralelos, entonces son proporcionales. ¿Así? Entonces se cumple esa relación. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si K vale 1, los dos vectores direccionales son iguales. ¿Verdad? Si K vale menos 1, entonces son del mismo tamaño, pero de sentidos contrarios. ¿No ve? Si K vale 2, entonces el primer vector es 2 veces más grande que el otro vector. Ahora, por ejemplo, el tamaño no afecta mucho. Lo que necesito yo es su dirección. ¿No ve? Su dirección. Porque, por ejemplo, un vector que es 2 veces más grande que otro vector, tiene la misma dirección. ¿No? Tiene la misma dirección por más que sea más grande o no. ¿Ya? Eso es. Entonces, eso es lo primero con paralelismo. Ahora, otra cosa importante es la perpendicularidad. Perpendicularidad. Así le colocaremos. ¿Ya? Esta perpendicularidad que dice lo siguiente. Ya. Aquí vamos a decir. Verás, vamos a colocar una recta que forme 90 grados respecto de otra recta. ¿No ve? Entonces, colocaremos la idea que sería más o menos de esta. Le colocaremos así. Esta aquí va a ser L1. Ahora, L2 forma 90 grados. Así. L2. Así le colocamos. ¿Ya? Entonces, ahí se forman 90 grados. Entonces, si es que las dos rectas forman 90 grados, entonces también tienen vectores direccionales. U1 y el otro tiene otro vector direccional, que es U2. De esa forma. Entonces, la idea acá es similar a la anterior. Si L1 es perpendicular a L2, entonces el primer vector direccional también es perpendicular al segundo. Así. Ahora, si los dos son perpendiculares, significa que U1 escalarmente U2 verifican esta condición. ¿Vale? Es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si dos rectas son perpendiculares, ocurre esto. U1 es escalarmente U2 es igual a 0. ¿Listo? Así. Ahora, esto, por ejemplo, son solamente con paralelismo y perpendicularidad. Ahora, por ejemplo, podemos agarrar lo siguiente. Y le colocaremos ¿listo? Vamos a hablar ahora de rectas. Colocaremos intersección. Intersección de rectas. Así. ¿Ya? Vamos a hablar de eso ahora. ¿Ya? Dos rectas que se intersectan. Ahora, por ejemplo, esta idea en el plano que ustedes veían, ustedes saben que si dos rectas son paralelas, nunca se van a intersectar. ¿No ves? Pero en el plano me decían que si las rectas no son paralelas, siempre va a haber un punto de intersección. ¿No ves? Siempre va a haber un punto de intersección. Entonces, por ejemplo, en el espacio, yo puedo definir la ecuación de una recta cualquiera, pero esa recta puede intersectarse o no intersectarse. ¿Ya? Por ejemplo, estito. Aquí le colocaremos primeramente la idea donde se intersecta. Digamos que ese es el león del espacio. ¿Ya? Y se intersecta con otra recta. Y esa otra recta, digamos que está por acá. Y resulta que sí hay punto de intersección.
Aquí se corta los dos y le llamaremos punto de intersección. ¿Ya? Entonces, si es que existe un punto de intersección, ese punto tiene que ser común tanto a L1 y también tiene que ser común a L2. ¿Ya? Así que tendríamos lo siguiente. L1 va a ser igual a X igual a X sub 0 más T veces U1. Y va a ser igual a Y sub 0 más T veces U2. Z es igual a Z sub 0 más T veces U3. Listo. ¿Ya? Ahora, de la recta L2, también tengo que escribirlo de forma paramétrica. ¿Ya? Entonces, tendríamos esto, X, Y, Z. Pero este L2 va a ser otro punto ya. Le colocaré X1, Y1 y Z1 más T veces el vector direccional. ¿Ya? Solamente que acá el valor de T que está en la primera recta no necesariamente va a ser igual a T de la segunda recta. ¿Ya? Entonces, es mejor utilizar otro parámetro, por ejemplo, R, RU1, RU2, RU3. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si es que en realidad hay un punto de intersección, tanto el X de arriba con el X de abajo tiene que ser el mismo. El Y de arriba con el Y de abajo tiene que ser también el mismo. ¿Ya? Entonces, tendríamos lo siguiente. Aquí le colocaré. Esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. ¿Ya? Son igualitos. ¿Ya? Es decir, ustedes tienen que igualar la X con la X, Y con la Y y Z con Z. Si es que se cumple esa igualdad, entonces hay punto de intersección. ¿Ya? Eso. Y eso me refiero a la intersección de rectas. ¿Ya? Porque acá le colocaremos una observación y vamos a decir lo siguiente. Cuando las rectas se cruzan, pero no se intersectan, ¿cómo? Se denomina rectas alabeadas. ¿Ya? Entonces, se van a recordar ese término, por favor. Recta alabeada. Cuando una recta es alabeada, cuando se intersecta, perdón, cuando se cruza un pero no se intersecta. Ahí son rectas alabeadas. ¿Ya? Y en el espacio eso es bien común. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden tener una línea recta acá arriba, así, L1, ¿ya? Y puede que otra recta esté pasando por acá debajo, así, L2. Exacto. ¿Ya? Entonces, estas, por ejemplo, pueden ser rectas alabeadas, L1, L2. No son rectas paralelas, se cruzan, pero puede que una recta esté pasando por encima de la otra recta. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Entonces, eso se denomina recta alabeada. Cuando uno pasa por y el otro está por otro lado, que parecería que lo intersecta, pero en realidad pasa por arriba o pasa por debajo. ¿Ya? El día de mañana voy a un ratito compartirles GeoGebra para poder mostrarles bien esta partecita. ¿Ya? Pero eso por favor veanlo. Es una línea que pasa por encima de otra línea, pero no se intersecta. ¿Ya? Eso. A ver, acá trataremos de buscar alguna imagen. A ver, colocaremos rectas alabeadas. Ojalá que haya acá. Si no, mañana lo vamos a hacer en, ¿cómo se dice? En GeoGebra. Ya, no muestra mucho bien, ¿ya? Pero como digo, es en el espacio directamente, una línea que pase otra. Es, por ejemplo, digamos, ustedes sacan un rayo láser, ¿ya? Con un apuntador, digamos, que tiene, ¿ya? Y luego sacan otro rayo láser, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes sacan esos dos rayos, no siempre se van a
interceptar, ¿no ve? Puede que uno pase por un costadito, lo suficientemente cerca que otro, ¿ya? O incluso, imagínense lo siguiente. Tenemos, digamos, dos meteoritos, ¿ya? Que van en línea recta y están en el espacio, ¿no ve? Entonces, los dos meteoritos no siempre se van a chocar en el espacio, ¿no ve? Puede que uno pase por encima de otro. Entonces, a eso se denomina recta alabial, ¿ya? Cuando una línea pasa por encima de otra, pero no la corta o no la choca, ¿ya? Eso es una recta alabial, ¿ya? Aquí no muestra mucho bien, pero mañana les vamos a hacer una proyección con GeoGebra y ahí les voy a mostrar bien cómo es una recta alabial al respecto de esto, ¿ya? Así, jóvenes, entonces, esos son, ¿ya? Rectas alabiales que se cruzan, pero que no se intersectan, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ya han llevado dibujo, ¿verdad? En el anterior semestre. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les dicen esto, así, y le colocamos como vista superior, digamos, ¿ya? Entonces, ahí parecería que se están intersectando, ¿verdad? Pero si es que yo le saco una vista lateral, ¿ya? Resulta que una de las líneas está así y la otra está así, digamos. ¿Se dan cuenta? Y ese punto de intersección que estaban viendo ahí arriba es este punto, ¿ya? Esito. ¿Se dan cuenta? Entonces, es de esa forma. O sea, lateralmente lo vemos y tenemos esa figura, ¿ya? Pero desde una vista superior parece que se están intersectando, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de recta alabial, ¿ya? Pero repito, mañana voy a proyectarlo con GeoGebra y les voy a mostrar bien dos rectas alabiales, ¿ya? Entonces, esos son los que se cruzan, pero no se intersectan, ¿ya? Ahora, para calcular el punto de intersección, pues tienen que estar igualados. Incluso por si acaso que dos rectas se intersecten en el espacio es mucha casualidad, ¿ya? Generalmente ustedes colocan dos rectas y esas dos rectas no se van a intersectar, se van a cruzar, pero no se van a cortar, ¿ya? Son bien raras las rectas que se intersectan. Ya, listo. Si alguien tiene una consulta, me dice, por favor. Si no, aquí iremos a los ángulos entre rectas ahora. Aquí colocaremos este ángulo entre rectas. Ya con eso, entonces, si es que ustedes quieren calcular el ángulo que forman dos rectas, entonces lo primero que tienen que garantizar es que se intersecten, ¿no? L1 tiene que intersectarse con L2, ¿ya? Porque si no se intersectan, pues no vamos a poder calcular un ángulo de intersección, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este va a ser el ángulo θ. Entonces, como ustedes saben, cada recta tiene su respectivo vector direccional, ¿verdad? Tenemos vector direccional desde acá hasta acá, que es el vector U2 en este caso, y tenemos otro vector direccional que es para la recta L1, que va a ser U1 de esa forma, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular el ángulo entre dos rectas, es equivalente a calcular el ángulo entre sus vectores direccionales, ¿no? Porque el ángulo que forman los vectores direccionales va a ser el mismo ángulo que van a formar las dos rectas, ¿ya? Entonces, sería mejor calcular solamente con ángulo entre rectas, perdón, entre vectores direccionales, ¿verdad? Porque nosotros sabemos cómo calcular el ángulo entre vectores, ¿verdad? Entonces vamos a calcular directamente así. Y vamos a decir que θ es igual a la medida del ángulo entre U1 y entre U2. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, θ va a ser igual a arco coseno, ¿verdad? O coseno inverso de U1 escalarmente U2 dividido entre el módulo de U1 por el módulo de U2. De esa forma. Y lo cierro, ¿ya? Así que calcular el ángulo entre dos vectores es el mismo
y calcular el ángulo entre las dos rectas. ¿Ya? De esa forma. Y con eso nosotros ya tenemos el ángulo entre dos. Listo. ¿Ya? Otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Distancia. Distancia. Punto recta. ¿Ya? ¿Cómo calcular la distancia entre un punto? ¿Listo? Entonces, acá veremos esto. Si yo tengo acá una recta, le colocaremos así, una línea recta. De esta línea recta, ustedes conocen dos cosas, ¿no? Es fácil de conocer dos cosas. Que, por ejemplo, son un punto conocido P sub 0, ¿no? Es fácil de conocer esto. Y también se puede calcular un vector direccional. Así. No es fácil de sacar de una recta. ¿No? Por sacar dos cosas. Ahora, si me piden calcular la distancia a un punto, se supone que ese punto tiene que estar fuera de la recta. Porque si el punto está dentro de la recta, no hay distancia, o la distancia es cero directamente. ¿No? Pero en este caso no, tiene que ser un punto exterior a la recta. Entonces le colocaremos un punto acá. Punto 1 con coordenadas x1, y1, z1. ¿Ya? Y como hemos dicho hace rato, la distancia siempre es la más corta y la más corta es la distancia perpendicular, ¿no ves? A través de una línea recta. Esa distancia de. ¿Ya? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo calculo esa distancia? ¿Cómo calculamos esa distancia? ¿Ya? Haremos lo siguiente. Me crearé un nuevo vector. Voy a crear un nuevo vector restando P1 y P0. Así. Y con esto puedo calcular un vector que le puedo llamar B, digamos. Como están observando ahí, es facilito, ¿no ves? B es el punto 1 menos el punto 2. ¿Ya? Ahora, tengo que calcular cuánto vale el B. ¿Cómo hago eso? Ya. Una de las opciones sería, por ejemplo, conocer de ese triángulo que se está formando, conocer cuánto es la longitud de B, que lo cual es fácil de calcular, ¿no ves? Pero necesito luego conocer cuánto vale el cateto opuesto ahí, que sería la distancia D, ¿no ves? Entonces eso sería relacionado con un cierto ángulo cualquiera, ¿ya? Entonces aquí colocaremos un ángulo θ, ¿ya? De esa forma. Entonces, si observan bien, podemos decir lo siguiente. Seno de θ. Seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, D sobre... No lo puedo colocar B porque no hay división de vectores, pero no necesito B. Lo que necesito es el tamaño de C. ¿Ya? Así que aquí le vamos a colocar módulo de B. Y esto le llamaré ecuación número 1. Ahora, por otro lado, necesito también conocer cuánto vale el ángulo. ¿Ya? Entonces, para no hacerlo largo, haremos esto. ¿Ya? Nosotros sabemos que U vectorialmente B es igual al módulo de U multiplicado por el módulo de B por el seno del ángulo θ, ¿no ve? Pero como esto me da un vector, esto tiene la dirección de un vector, es U. ¿No ve? De esa forma. Esa es la definición del producto vectorial. ¿No ve? Si yo le saco el módulo a esto, ¿ya? O sea, resulta que quiero sacar el módulo a esto. Como módulo tendríamos esto. El módulo de U vectorialmente B es igual a el módulo de todo este otro lado. ¿No ve? Pero yo puedo sacarlo, todo es escalar de esta forma. Seno de θ. Y lo único que me quedaría acá sería el módulo del vector U. ¿Verdad? Lo puedo sacar de esa forma. ¿Ya? Ahora, lo bueno de aquí es que el vector U es un vector unitario. Y como es un vector unitario, su tamaño siempre va a ser 1. ¿No ve? Va a ser un vector de tamaño 1.
Listo. Y si ese vector tiene tamaño 1, entonces facilito, yo puedo sacar el seno de θ directamente de ahí. Entonces, eso lo vamos a hacer en nuestra tablita, acá. ¿Ya? Y le colocaremos, entonces, seno de θ es igual a u vectorialmente b sobre el módulo de u módulo de b. Listo. Y esto aquí le podemos llamar ecuación número 2. Eso sale, ¿no? Despejando seno de esa otra ecuación que hemos sacado. Listo. Entonces tengo eso. Y si es que esos dos de ahí son iguales, a ver, si son iguales esos dos de ahí, entonces puedo sacar una expresión y decir esto. La ecuación 1 es igual a la ecuación número 2. Entonces, de la ecuación número 1, ¿qué tengo? ¿Recuerdan? Tengo que distancia sobre el módulo de b es igual al seno, ¿verdad? Entonces le colocaremos distancia sobre el módulo de b es igual al módulo de u vectorialmente b. ¿Listo? Dividido entre módulo de u, módulo de b. Listo. Ahora tengo así. De ahí tengo que hallar cuánto vale la distancia de. Entonces, acá fácil no se puede dar cuenta que esos dos se eliminan. ¿No ve? Entonces, la distancia de es igual al módulo de u, vectorialmente el módulo de b, así, dividido entre el módulo de u. ¿Listo? Entonces, con esta ecuacióncita yo puedo calcular la distancia. ¿Sí? Ahora, alguien tal vez se pregunte, ¿no? Pero, ¿quién es b? B lo hemos sacado hace ratito como la resta de los dos puntos, ¿no ve? O sea, b es el punto 1 menos el punto p sub 0. ¿No ve? Eso le llamamos b. Entonces, como ya está mi expresión despejada, puedo decir así, que la distancia d lo puedo calcular como módulo del vector u multiplicado vectorialmente b, que es el punto 1, menos el punto p sub 0, de esa forma, y dividido entre el módulo de u. Así. Esto. Entonces, esta es la expresión para poder calcular la distancia entre un punto y una d en el espacio. ¿Ya? Entonces, solamente tengo que hacer esa operación. Listo. Acá, por si acaso, parece que estamos deduciendo hartas formas, porque en realidad es así, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, en un examen lo que va a entrar en sí es la parte aplicativa. Entonces, por ejemplo, les pueden decir, hay la distancia entre el punto tantos y la recta tantos. Entonces, ustedes no tienen la necesidad de volver a deducir esto. ¿Ya? Directamente pueden agarrar esto, lo que han encuadrado ahí abajo, y reemplazarlo acá como formulita. ¿Ya? Aunque demos un examen virtual, no debería ser bueno utilizar formulario, ¿ya? Pero si desean, pueden hacerse un formulario, no hay ningún problema, ¿ya? Porque sí son hartas formulitas, ¿ya? Es un poquito difícil de recordar, ¿ya? Por esa misma razón también yo los deduzco acá en clases, ¿ya? Pero les repito que si es que les preguntan calcular la distancia entre algo y algo, no es necesario que ustedes vuelvan a deducir toda la fórmula. Directamente pueden utilizar esa expresión de ahí abajo y utilizarlo directo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esa es la distancia que hay entre un punto y una recta. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos calcular? Podríamos calcular la distancia entre rectas. ¿No ve? Entonces, acá, esta más haremos, por favor. Ya había sido a las 3:30, ¿no? Esta última partecita más haremos, por favor, que no es tan largo. Distancia entre rectas. Hay dos tipos de distancia entre rectas. ¿Ya? La primera que vamos a agarrar va a ser entre rectas paralelas. Paralelas. Listo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de rectas paralelas, significa que acá tengo una recta que va a ser L1, digamos, y otra recta que aquí va a ser L2,
que incluso, miren, lo voy a cambiar de nombrecito, ¿ya? Esto es para utilizar lo que hemos hecho hace un momento, vamos a decir, el de arriba le llamaré L2, el de abajo L2. ¿Ya? Ahora, estamos diciendo que las rectas van a ser paralelas, ¿no? ¿Ve? Entonces, si las rectas son paralelas, ¿ya? Significa que aquí tiene un vector direccional U1 y el otro tiene un vector direccional U2, que pueden ser incluso del mismo tamaño o puede que uno sea más grande o más pequeño que el otro. ¿Ya? Así, U2. Incluso le colocaré aquí arriba, por favor. Aquí arriba le colocaré U2. Listo. Entonces, puede que sea más grande o que sea más pequeño, pero la cuestión es que tienen que tener la misma dirección. Pueden ser más grande o más pequeño, pero con la misma dirección, o sea, paralelos. ¿No ve? Eso está bien. Entonces, si yo quiero calcular la distancia, recuerden, por favor, la distancia siempre es la distancia más corta y es la distancia perpendicular. O sea, es t. ¿Ya? Esa quiero calcular. Entonces, ¿qué puedo hacer? De una recta yo conozco un punto y un vector direccional, ¿verdad? Entonces, como la distancia de cualquiera de los puntos de arriba va a tener la misma distancia que cualquiera de los puntos de abajo, yo puedo decir que directamente el de arriba, ese que es el punto 2, y aquí agarrar este de acá como punto 1, de esa forma, y luego buscar pues una deducción similar a lo que hemos hecho hace rato. ¿Ya? O sea, yo le calculo así, vamos a calcular el ángulo también ahí, y resulta que la fórmula o la expresión es exactamente la misma que hemos calculado para la distancia entre un punto X. Es decir, acá, por ejemplo, en la pizarra número 10, ir un poquito atrás. ¿Ya? En la pizarra número 10, tenemos la misma idea. ¿Ya? Tenemos la misma idea. ¿Ya? Es como si la de L2 pasara por el punto P1 que he puesto ahí arriba. Ahí arriba, directamente. Más o menos una idea de esta forma. ¿Ya? Donde yo tengo una recta que pasa por el punto P1 y tiene la misma dirección que el otro. Una vez de esa forma. Listo. Entonces, es la misma dirección, es la misma fórmula. Lo único diferente es que acá arriba está en el punto P1, pero ahora va a estar en el punto P2. ¿Se dan cuenta? Es la misma. Entonces, ¿para qué voy a volver a hacer una nueva división? Si sé que va a ser exactamente la misma formulita, solamente que en este caso, en vez de P1, está el punto P2 y nada más. ¿Ya? Entonces, la distancia es la misma. La distancia es módulo del vector direccional. Vamos a ver el U1 ahí. Vectorialmente, P2 menos P1. Eso es lo único que va a cambiar. Sobre el módulo de U1. ¿Listo? De esa forma. ¿Ya? Ahora, acá me interesa mucho si es que agarran que L1 esté arriba de L2 o L2 arriba de L1. Al final es exactamente lo mismo. ¿No ve? Lo único que sí hay que tener cuidado es que ver a cuál de los vectores direcciones voy a agregar. Tiene que ser el mismo. O sea, o agarro a U1 o agarro a U2, no importa, pero la distancia siempre va a ser la misma. Eso. ¿Sí? Y es la distancia entre rectas paralelas. ¿Listo? Puede que las rectas sean no paralelas, o sea, rectas salariadas. Entonces, para rectas salariadas, por ejemplo, la deducción ya es un poquito más compleja. ¿Sí? Es un poquito más complejo para rectas salariadas. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ve? Como les había dicho, para que no sea muy cansador, generalmente pasamos 1 hora y media. ¿Ya? Tenemos 2 horas en realidad, pero pasamos 1 hora y media porque al final también no es bueno estar sobre la computadora mucho tiempo. Necesitan un descanso también, porque si no sus ojos también se van a cansar. ¿Ya? Así que vamos a quedar acá por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta, por favor? Creo que no, ¿no? Van a aprovechar el tiempito, por favor, para hacerse un formulario. Estén haciéndose un formulario con los de vectores, por favor, y esto de geometría. ¿Ya? Cuando hagamos problemas, directo voy a utilizar la fórmula. ¿Ya? Acá, como son clases teóricas, pues tengo que deducirlo sí o sí.
pero lo que ustedes van a aplicar van a ser las fórmulas. Listo, jóvenes. Si alguna consulta me dice. Si no, aquí estamos 35. ¿Ya? Voy a tomar la asistencia directamente de acá arriba. ¿Ya? Y mañana nos conectamos, por favor. Mañana, bueno, ustedes no tienen laboratorio, ¿verdad? De química, ya llevan primer semestre, entonces no creo que haya ningún inconveniente. ¿Será que mañana podemos pasar una media horita antes? ¿O alguien tiene tal vez algún inconveniente? Podemos pasar de la 1:30 hasta las 3, por favor. Ya solo por el día de mañana, media horita antes, 1:30 a 3 vamos a pasar. Perfecto, ingeniero. Perfecto, Ingeniero, está bien, está bien. Está bien, Inge. Está bien, ingeniero. Gracias. Todo ¿ya? por Porque a aquí. las 3 hay partido, entonces tenemos que estar libres para eso. Ya lo de hoy día no importaba mucho, pero el de mañana sí. Ya, jóvenes, entonces ahí quedamos. Si ya se pueden desconectar, mañana a la 1:30, ¿ya? Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta bien, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien.